¿Cómo está, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta es una video reacción de viernes de terror. Si quieren que yo reaccione a videos así de TikTok, TikTokers así, yo soy un TikToker. Bueno, está muy guapa el video, vamos a verlo. En la ciudad de San José, en California, existe un tétrico y gigante edificio que ocupa la enorme cantidad de 20.000 metros cuadrados, la Winchester Mystery House, una de las construcciones más misteriosas e inverosímiles de todo el mundo. El origen de esta historia es bastante sangriento. Se remonta a la creación del rifle Winchester. El Winchester fue una de las armas que más vidas quitó en la lucha entre los nativos americanos y los estadounidenses en la década de 1860. En 1880, William Wirt Winchester heredó la empresa de su padre, que se había convertido en multimillonario gracias a la conocida arma y demás arsenal posterior. Como si de una maldición se tratase, William falleció tan solo un año después, a la edad de 43 años, dejando sola a su esposa Sarah, la que recibió una ingente cantidad de dinero, unos 20 millones de dólares de la época, que equivaldrían a unos 500 millones a día de hoy, y Like si quieres esos 20 millones. cobrando además la gran suma de $1.000 diarios, que serían unos 25.000 actualmente. Tras la muerte de su esposo, su mente se quebró por completo. La pareja ya había perdido a una hija cuando ésta solo tenía 4 años, y tras el fallecimiento de William, Sarah se quedó completamente desconsolada. Intentó buscar una explicación. Vale, chicos, o sea que ellos tenían una hija que falleció a los 4 años eso es lo que entiendo yo, y se murió el esposo y como que se quedó sola, y como que su cocoro se rompió, algo así. Lógica a su desgracia, pero estaba tan dolida que fue incapaz. Así que decidió buscarla en el mundo paranormal. La mujer visitó a una medium en busca de respuestas. La bruja le aseguró que estaba maldita. Maldita por beneficiarse de la muerte de tanta gente y que todos los espíritus de los fallecidos ante las armas de la familia de su marido la acosarían el resto de su vida. Para evitar una muerte temprana, la ocultista le dijo que debía crear una casa. Pero no una casa cualquiera. Un hogar para los muertos que la dejarían en paz mientras el edificio no estuviese terminado. Así, Sarah Winchester en 1884 se hizo con un gran terreno en San José, donde ya había una pequeña granja de 8 habitaciones. Contrató una legión de obreros que empezaron a reformar la casa. Sería una casa en la que siempre habría alguien trabajando, todos los días del año hasta la muerte de la señora Winchester. Sarah tuvo miedo de que si no participaba en la obra, los espíritus fuesen en su busca. Entonces decidió que ella misma la dirigiría. De aquella pequeña granja construyó un edificio tremendamente ostentoso. En cierto momento la casa llegó a alcanzar los 7 pisos de altura, pero tras el gran terremoto de San Francisco en 1906, la estructura sufrió graves daños y los obreros tuvieron que derribar gran parte del edificio. Sarah entendió esto como un mensaje de los espíritus. Actualmente la vivienda consta de 4 pisos en su altura máxima. La obsesión de Sarah por los fantasmas también hizo que se tirasen muchas partes de la casa para luego volver a construirlas. Ordenó colocar extrañas trampas para los fantasmas, puertas que llevan a paredes en blanco, incluso que llevan al exterior, pero en un piso superior y sin ningún tipo de balcón. Extrañas ventanas interiores como ventanas en el suelo, escaleras que no llevan a ningún sitio o torreones sin sentido. Todo un laberinto. La señora Winchester conocía cantidad de ritos, simbología y técnicas de encriptación. Muchas de las obras aparentemente producidas por la locura de Sarah tenían un significado escondido. Por ejemplo, ella siempre pensó que el número 13 la protegería de la muerte. Por eso la casa tiene 13 baños, de los cuales a uno de ellos se llega cruzando una escalera de 13 escalones y que tiene 13 ventanas. El pavimento de la entrada está dividido en 13 secciones. En el dormitorio de Sarah hay un armario con 13 ganchos en los que colgaba 13 vestidos que utilizaba en sus sesiones de espiritismo. También hay 13 cúpulas de cristal. Hasta su testamento estaba dividido en 13 secciones y fue firmado 13 veces. Las excentricidades de Sarah nunca desaparecieron. Es más, fueron empeorando. Se dice que se cubrió la cara con un velo oscuro para que nadie le viera nunca el rostro. Supuestamente nunca durmió en la misma habitación 2 noches seguidas. Así los espíritus no sabrían dónde encontrarla. También construyó una sala de espiritismo para poder hablar con los muertos. El 5 de septiembre de 1922 y a la edad de 82 años, Sarah Winchester falleció, después de pasar 38 años construyendo su casa para los muertos. Hasta la fecha había invertido en la casa más de 5 millones de dólares, unos 70 millones actuales.
Todas sus pertenencias las heredó su sobrina, Miss Marian Merriman Marriott, que en los últimos años de vida de Sarah se había convertido en su secretaria personal. Su sobrina tomó todo lo que quería y vendió el resto en una subasta privada. Supuestamente 6 camiones trabajaron 8 horas al día durante 6 semanas para quitar todos los muebles del hogar, mientras que la mansión se vendió en una subasta a un inversor local y posteriormente se alquiló durante 10 años a John y Maine Brown, que 5 meses después de la muerte de Sarah abrieron la mansión al público. Pero lejos de espantar a la gente, la mansión fue convertida en una atracción turística, The Winchester Mystery House, y se... Bueno, hasta ahora lo que yo he entendido es que ella la están persiguiendo los demonios, cosas así. Pues la mandaron a construir esa casa, entiendo, bueno, es todo lo que entiendo yo. Empezaron a realizar tours por el edificio. Aún así, no se recomienda caminar solo por la casa Winchester, pues es tan grande que en su momento los obreros y criados necesitaban planos para guiarse por la casa. Los actuales dueños advierten que si alguien pasea solas por el edificio y se pierde, puede que jamás se vuelva a saber nada más de esa persona. La historia de Sarah y la mansión es tan fascinante que en 2018 se estrenará una película de terror basada en ella, Winchester, protagonizada por Helen Mirren. Desde hace muchos años, los visitantes del edificio comentan que el lugar es impresionante y espeluznante al mismo tiempo. Muchos también aseguran haber sentido voces de alguien que no estaba, o extrañas corrientes de aire cuando no hay ninguna ventana o puerta abierta. ¿Y tú? ¿Te atreverías a dar un paseo por ella? Vale, chicos, estuvo muy guapa la historia. De verdad estuvo guapísima la historia. Está re guapa. Me gustó mucho. Miércoles de terror. Bueno, me gustó harta. ¿Cuánto llegamos? 6, 7 con 1 minuto. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, compartan, suscribirse, que siempre es agradecido que se suscriban. Y pues, bueno, hasta luego, amiguitos de YouTube.